Capítulo 2. Los fantasmas del pasado. El pasado es un lugar peculiar. A veces parece tan vívido que puedo sentir el calor de un verano de mi infancia, el olor a pan recién horneado en la cocina de mi madre o el sonido de la risa de mis amigos mientras corríamos por las calles polvorientas del barrio. Pero otras veces, el pasado se convierte en un eco distante, incompleto, como si alguien hubiera tomado mis recuerdos y los hubiera envuelto en niebla. Hace unos días, encontré una caja olvidada en el armario. Era de madera, pequeña y con una cerradura oxidada que hacía años no abría. Al levantar la tapa, recibí una mezcla de olores añejos, papel envejecido, tinta seca y un toque de humedad. Allí había cartas antiguas, fotos en blanco y negro, y pequeños objetos que alguna vez tuvieron significado algo. Tomé una de las fotografías. En ella estaba yo, un niño de 8 o 9 años, sonriendo con una pala en la mano mientras construía un castillo de arena en la playa. A mi lado estaba mi padre, con ese sombrero de paja que solía usar y que siempre me hacía reír. Al mirar la foto, sentí un tirón en el pecho. Recordaba la escena, pero no del todo. Sabía que era en una playa cerca de Lima, pero no podía recordar el nombre del lugar ni la razón de ese viaje. Cerré los ojos, intentando forzar a mi mente a completar el cuadro. ¿Había sido por unas vacaciones? ¿Habíamos ido en auto? ¿Había más personas con nosotros? Por más que lo intentaba, los detalles escapaban, como arena entre los dedos. Lo que quedaba era un recuerdo a medias, una sensación más que una historia. Ese episodio me llevó a reflexionar, ¿qué pasa con los recuerdos que olvidamos? ¿Se pierden para siempre o simplemente duermen en algún rincón de la mente, esperando ser despertados? Volví a la caja y encontré un objeto que reconocí de inmediato, un silbato de madera tallado a mano. Mi abuelo me lo había dado cuando tenía 6 años. Recuerdo haberlo usado para jugar en el patio trasero de su casa, llamando a un perro imaginario que nunca apareció. Esa vez, no hubo niebla. Todo volvió con una claridad abrumadora, la textura áspera del silbato, el sonido agudo que emitía y la risa de mi abuelo cuando fingía que el perro invisible obedecía mis órdenes. Sin embargo, esa claridad no es difícil. Cuando traté de recordar cómo había sido la última vez que vi a mi abuelo, no pude. No recordaba su despedida, ni siquiera su muerte. Solo sabía que ya no estaba, y esa ausencia se sentía como un hueco en mi pecho. Me pregunté si era mejor recordar solo los buenos momentos y dejar que el dolor se desvaneciera en el olvido, o si, por el contrario, el olvido me robaba algo esencial, algo que definía quién era yo. Esa noche me desperté sobresaltado. Había tenido un sueño extraño, una mezcla de imágenes de mi infancia y rostros desconocidos. En el sueño, estaba sentado en una mesa rodeada de personas que parecían familiares, pero cuyos nombres no podía recordar. Al despertar, el sueño me dejó inquieto. ¿Eran esas personas reales? ¿Había conocido a esas caras alguna vez, o eran una invención de mi mente? Me levanté y fui al escritorio, donde guardo un cuaderno para anotar las cosas importantes. Escribí lo que recordaba del sueño, tratando de atraparlo antes de que se desvaneciera, pero mientras escribía, me di cuenta de que la mayoría de los detalles ya se habían escapado. Era como si mi propia mente conspirara para ocultarme partes de mi vida. Al día siguiente, decidí hablar con Teresa, mi hija. Le conté sobre la caja, las fotos y los recuerdos fragmentados. Ella me escuchó con paciencia, asintiendo mientras hablaba, pero cuando mencioné el sueño, su rostro se iluminó. Papá, creo que lo que soñaste fue una reunión familiar que tuvimos en casa de la abuela. Fue cuando yo era pequeña, tal vez tenía unos 8 años. Había una mesa grande en el patio, y todos estábamos ahí. Seguro viste alguna foto de ese día y tu mente lo reconstruyó. La escuché con atención, pero no podía recordar ese día en absoluto. Su explicación tenía sentido, pero la idea de que mi mente pudiera estar inventando recuerdos me inquietaba. Si los recuerdos podían ser tan maleables, ¿cómo podía saber cuáles eran reales y cuáles no? Esa conversación con Teresa me dejó pensando en una verdad incómoda: el pasado no es un lugar fijo al que podamos regresar. Es más bien un reflejo, uno que cambia con el tiempo, moldeado por lo que sentimos, lo que nos cuentan y lo que queremos creer. Esa noche, volví a la caja y tomé otra fotografía, esta vez de Clara. Era de nuestra boda. En la imagen, ambos sonreíamos, jóvenes y llenos de vida.
Recordé ese día con claridad, el aroma de las flores en la iglesia, la textura de su vestido, el temblor en mi voz cuando pronuncié mis votos. Pero mientras más miraba la foto, más me preguntaba, ¿qué otros detalles he olvidado de ese día? ¿Qué partes de nuestra historia juntos se han perdido para siempre? Los recuerdos, me di cuenta, son como fantasmas. Algunos aparecen con claridad, mientras que otros se esconden en las sombras, siempre fuera de alcance. Pero incluso los recuerdos más borrosos tienen poder. Nos recuerdan quiénes fuimos, y en ese recordarnos, nos ayudan a seguir siendo.